Sí, chavales, el emulador de PS4 ya ha llegado al PC y está aquí, es una realidad y funciona bastante bien. Así que si estáis interesados en jugar a vuestros juegos de PlayStation 4 en el PC, no os perdáis ninguno de los pasos a continuación. ¡Arrancamos! Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Diréis, pero bueno chavales, está desaparecido no sé cuántos años y ahora vienes y en una sola semana ya estás empezando aquí a subir contenido como un loco. Pues sí, las mujeres van y vienen, pero los tutoriales no se detienen. Así que venga chavales, vamos a arrancar hoy con un tutorial que está bien fresquito de la PlayStation 4 en vuestro PC, un emulador que la verdad es que me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a funcionar los típicos juegos 2D. Si queréis disfrutar de esos juegos en vuestro PC, pues seguid los pasos que vienen a continuación. Venga, ¡arrancamos! Muy importante, antes de que empecemos con el tutorial, que veáis que todos los programas que usamos son libres de virus. Prueba aquí. Ya veis que SAT PS4 no tiene detectado ningún virus por ninguna de las principales plataformas. Y ahora vamos a probar el PKG Editor. Bueno, y ya veis el análisis del PKG Editor, pone 1, que ya sabéis que el Max Secure suele dar muchos falsos positivos, así que ni caso. Todo el software que estamos usando aquí, libre de virus. Recordad, tenéis en el Patreon. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la página del emulador, que se llama SAT PS4. Recordad que la dirección de la página y tal os lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Entonces vamos al apartado de downloads y aquí tenemos dos tipos de emulador. El Qt, que supuestamente es el que está en pruebas, y luego tenemos las releases, que son ya distribuciones cerradas, ¿ok? Supuestamente sin bugs y tal, o sea que son funcionales. Pero yo bajaría la Qt para Windows. Si tenéis otro sistema operativo, pues para otro sistema operativo. Le damos a descargar y lo metemos en nuestra carpeta de descargas. Ok, una vez descargado vamos a descomprimirlo. Para ello botón derecho, extraer todo y le decimos extraer. Ok, se nos abre la carpetita esta del SAT y aquí tenemos todos nuestros archivos. Vamos a ejecutar el .exe. Le damos a ejecutar y esta sería la interfaz de nuestro emulador de PlayStation 4. ¿Habéis visto qué sencillo es, verdad? Al principio este emulador incorporaba una opción que era instalar PKGs, que suele ser el formato que podemos encontrar los juegos, pero se ve que por problemas de copyrights, problemas legales que ya sabéis lo que suelen acarrear, pues han quitado esta funcionalidad. Lo que sí tengo yo es un programa que extrae los PKGs y los guarda en el formato adecuado para SAT PS4. Este programa va a estar en el Patreon. Recordad que abajo os voy a dejar el Patreon por si queréis colaborar y tenéis acceso a todos los recursos de todos los tutoriales que vaya haciendo en el canal, ¿ok? Antes de nada vamos a crear una carpeta que se llame ROMs, donde vamos a extraer las ROMs de nuestros juegos originales. Recordad que nuestros juegos originales los vamos a dumpear en PKG al PC y luego del PKG los vamos a extraer en el formato de SAT PS4. Creamos la carpeta ROMs aquí dentro del directorio de SAT PS4. Y luego aparte tenemos el programita PKG Editor, como os he dicho, que va a estar en el Patreon y lo vamos a extraer también. Con el botón derecho extraer y ya tendríamos esta carpetita donde está nuestro programa. ¿Qué haríamos? Lo ejecutaríamos y tendría este aspecto. Bueno, y continuamos extrayendo el PKG de nuestro juego de Bloodborne, que tengo yo la copia original de PS4, me lo he dumpeado al PC y entonces lo voy a extraer en el formato de SAT PS4. Siempre tenéis que mirar el archivo que sea más grande, ¿ok? Aquí tenemos uno de unos 30 GB más o menos y otro de muy poquito tamaño. Entonces en el PKG Editor vamos a darle a Open y vamos a ir al juego. Le damos al archivo grande y le decimos export to GP4. Ahora iríamos a la carpeta de SAT PS4 ROMs, crearíamos una carpeta que sea Bloodborne y le damos a guardar. Ok, esto tendrá una barra de progreso que se irá rellenando hasta que termine el proceso. Como es un archivo de 30 GB, pues tardará un tiempecito. Unos momentos después. Bueno, pues ya hemos visto que ha llegado al final del progreso y pone una alerta extracted. Significa que ha terminado, le damos a aceptar y ahora volvemos a SAT PS4 y le damos al .exe. Y ahora bien, vamos a realizar los ajustes pertinentes para poder disfrutar de nuestros juegos. Para ello le damos al botón de Settings, Configure, podemos poner el lenguaje de consola que queramos, yo lo dejo en inglés por defecto. Aquí tampoco tocaría nada. En Frontend, si queréis poner que cuando estoy jugando en Discord ponga que estáis jugando. El lenguaje de la interfaz, si lo queréis en otro lenguaje. Mostrar la imagen de fondo del juego, que suene una musiquita. Luego aquí tenemos el apartado de actualizaciones de la interfaz gráfica. Le podemos dejar que compruebe las actualizaciones al arranque
y también tenéis la funcionalidad de buscarlo. Además de eso, podemos decirle qué tab abra de estas cuando abramos los settings. Tenemos los datos de compatibilidad de los juegos que tengamos cargados en el emulador. No funciona muy allá, pero bueno, vosotros activarlo. Y esto lo dejaría tal y como está. En gráficos seleccionamos nuestra tarjeta gráfica, el modo el que queráis, modo ventana o ventana completa sin bordes, lo que queráis. El preset mode lo dejaría así, el tamaño de la ventana a vuestro gusto. Si os funciona muy lento y tal, probad 720p, yo lo dejaría a 1080 y dejamos el RCA así, tal y como está. Y habilitar el HDR pues ya depende de vuestro monitor. En usuario, el username, yo lo dejaría todo esto por defecto. En input también lo dejaría todo por defecto. Y aquí en el apartado de rutas añadiríamos nuestro directorio donde están nuestros juegos descomprimidos de PKG, que estaría aquí en SAT-PS4 ROMs. Aquí tenemos el Bloodborne que hemos extraído. Y luego tenemos también el path de los DLCs, que sería la misma ruta, pero en una carpeta aparte que sería DLCs. Aquí crearíamos una carpeta que fuera DLCs. Y le damos a seleccionar. Esto, el resto de cosas lo dejamos tal y como está. Le damos a aplicar. El log lo dejamos así. Yo lo pondría async, ¿vale? Y en debug habilitaríamos los shaders. Que esto lo que haría sería hacer una pequeña caché para precarga. Y para que el emulador vaya un poquito más fluido. Le damos a aplicar y le damos a guardar. Y aquí ya tenemos nuestro juego. Según la compatibilidad tenemos in-game. La mejor compatibilidad de los juegos la encontramos en un apartado de la web del emulador que se llama Compatibility. Aquí tenéis toda la compatibilidad y por estados. Que sean jugables, pues aquí os sale toda la lista. Que queréis buscar un título, yo que sé, por ejemplo FIFA, pues FIFA jugable no hay ninguno. Que quitamos el filtro de estado, pues aquí tenemos todos los estados, ninguno es jugable. Bueno, este sí tiene in-game, que in-game puede ser que funcione un poco o que tenga errores o cualquier cosa. Realmente los juegos 100% fiables para jugar son los playable, ¿ok? Y bueno, con la lista de compatibilidad también os la voy a dejar abajo en la descripción, así que no os preocupéis, pero esta sería la fuente más fiable para saber qué juegos funcionan en el emulador. Ahora bien, aquí en el lado derecho tenemos las versiones. Aquí está seleccionada la Nightly, que sería la más actual. En términos generales funcionará bastante bien aún así. También podéis seleccionar la 13.0, que será la más estable, y aquí también podéis ir a versiones anteriores o versiones posteriores. Yo dejaría la Nightly, ¿ok? Y con eso lo dejamos por defecto. Ya queda seleccionada y cerramos la ventana de gestión de versiones. Luego, aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Tenemos también el apartado de controllers, donde jugaremos con nuestros mandos. Yo, por ejemplo, tengo este de la PS4. Os voy a dejar allá arriba un tutorial que acabo de sacar, el más completo de cómo conectar vuestro mando de PS4 al PC, así que no os lo perdáis. Si le damos al botón de Set Active Gamepad as Default, lo que hacemos es poner nuestro mandito como por defecto. Y luego si queréis cambiar los controles, pues nada, simplemente pulsáis en el mando y ya está. En el apartado de keyboard, pues nada, podéis configurar las teclas del emulador en vuestro teclado. Y aquí tenemos el apartado de nuestros juegos. Aquí en View podemos cambiar entre vista de lista o vista de grid. Como grid pues saldría así y como lista pues saldría de esta forma. Aparte de eso tenemos el apartado de temas que podemos cambiar pues un poco la que es la apariencia del emulador. Yo lo dejaría en oscuro, ya que es el color que a mí me gusta por defecto en todas las aplicaciones. Y luego en el apartado de settings, útiles, tenemos para bajar chetos, para dumpear la lista de juegos, el visor de trofeos y luego otras opciones que yo no tocaría. El apartado de ayuda para comprobar actualizaciones y poquito más. Podéis también abrir juegos directamente desde carpeta si no tenéis el juego, por ejemplo, en la ruta de la carpeta de las ROM. Ahora, si pulsamos botón derecho sobre el juego, pues tenemos todas estas opciones específicas solo para el juego. Podéis hacer configuraciones propias y demás historias. Yo no tocaría nada. Y ahora para ejecutar simplemente hacemos doble clic sobre el juego y se nos abriría la ventana ya del juego. Como veis, ya estoy dentro del juego y estoy manejándolo con el mando. Para hacerlo pantalla completa, al F11 y ya tenemos el juego en pantalla completa. Ya he estado probando este juego y la verdad es que, aunque no sea un juego playable, es un juego que está muy bien y se puede jugar bastante. O sea, yo he probado bastante y bueno, tiene algunos fallos de texturas y tal de vez en cuando, pero bastante jugable. La verdad es que el juego tiene una pintaza de la hostia. Como veis, se mueve muy fluido y podemos echar unos buenos ratos con esto. Así que este paso que os he enseñado lo aplicáis
al resto de ROMs que tengáis y es un win and win. Así que nada, ya habéis visto qué fácil es instalar y configurar vuestro emulador de PS4 en Windows. La verdad es que estoy encantado con este emulador, me ha sorprendido muy gratamente y espero que también te sorprenda a ti. Y ya sabes, si necesitas más ayuda personalizada tienes el Patreon, donde os puedo dar un soporte mucho más personalizado, herramientas y mucho más detalle del que puedo dar por aquí. Así que nada, ya sabes, si te ha gustado déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!